tardes, perdonad el retraso. He de deciros que rodeado de psicólogos y psicólogas estaba todo el mundo muy tranquilo menos yo, porque llegábamos tarde. Entonces, sois como muy profesionales, ¿no? Yo tengo una ansiedad ahora por comenzar así apurado, que no es compartida por la organización, cosa de lo que me alegro. Son las 4:25, vamos a intentar recuperar como en los vuelos 20 minutos, yendo un poquito más rápido de lo normal. Hay algunos cambios. Claudio no es Gema y Fernando perdona, no me recuerdo de tu nombre. Y Juan Luis, bueno, Ney. ¿Luis o Juan Luis? Juan Luis o Ney. Juan Luis. Bueno, pues Juan Luis y Fernando sustituyen a Óscar Camps. Y os presento primero y hago la presentación después, ¿vale? Creo que es más importante saber quiénes estamos aquí que por educación. Por mi izquierda empiezo por Claudio. Claudio es uno de los psicólogos de ACCEM, de los que atienden a las personas dentro de ACCEM, que es una de las entidades que gestiona el Plan Estatal de Refugio, de personas refugiadas que vienen aquí. A Juan Luis Ney, es especialista en cirugía y ahora mismo pues el que ha diseñado parte de los proyectos de diseño y sostenibilidad de Proactiva Opernams, ¿no? Voy a resumir mucho. Joan Reventós es presidente o director del Comité Catalán de Apoyo a l'ACNUR. Y Fernando, no sé quién eres. Sé que eres de Proactiva, pero no tengo papel. Suficiente, vale, Fernando. Yo creo que bueno, lo importante es, de alguna manera, la visión que tenemos aquí es de una realidad, de toda la realidad del refugio, o una parte de la realidad del refugio. Perdón, yo soy Pablo Peralta y yo trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona como técnico en el Pla Barcelona Ciudad Refugi. A mí me gustaría, me había preparado una presentación, pero como vamos sin tiempo, vamos a ir al grano. Lo que más me gusta de esta mesa es el título, que aunque en su significado nos duele y nos ataca, ¿no?, de refugiados sin refugio, creo que tiene un significante, que es esta interrogación final que nos invita a reflexionar, que nos invita a cuestionarnos, y en un cuestionamiento que yo creo que nos tiene que, puede ser un cuestionamiento que nos viene nos puede dar esta actitud negativa de víctimas que nos inmoviliza, o un cuestionamiento positivo que nos invita a reflexionar si lo que estamos haciendo lo hacemos bien o mal, siempre mejorable, y que sea en positivo para activarnos. Es una mesa un poco diferente a la resta, al resto de mesas que habéis tenido durante el día, que eran más técnicas. Esto es una mesa más para la reflexión, para hablar sin tapujos abiertamente, para poner más preguntas encima de la mesa y mojarnos en un tema que a veces nos cuesta, sobre todo a los técnicos, cuando hablamos de política, pero que es un tema 100% político, ¿no? En el mejor sentido de la palabra político. A mí, un poco la dinámica va a ser pedir que cada uno de ellos un poco se posicione con respecto a esta pregunta, ¿no?, de refugiados sin refugio, que hagan luego después 5 o 10 minutillos también de un poco de debate entre ellos, y luego abrir el debate al público. Claro, la pregunta es demasiado genérica como para poder pedir concreción en la respuesta, ¿no? Pero yo creo que cada uno de vosotros puede tener un punto de vista de la realidad que atiende. Entonces, un poco desde la posición de cada uno, yo sí que os pediría esta atención, esta realidad que algunos pretendemos que sea, ¿no?, que somos una sociedad acogida, que demos refugio a una realidad, cuestionar si es verdad o no es verdad, o al menos desde nuestro punto de vista, qué sería mejorable. Quizás superando los conceptos más grandilocuentes de todo o nada, ¿no? Y yendo un poquito a mí me gusta una cosa que has dicho tú esta mañana, de cada uno en la última parte, que es a la que he podido venir, que cada uno podemos hacer cosas en nuestra pequeña acción, ¿no? Que yo soy muy defensor de las heroicidades de la vida cotidiana y la resistencia no violenta a partir de una sonrisa a tu vecino, que creo que es a partir de ahí donde empiezan las grandes luchas, ¿no? Y te pediría un poco, no sé si dentro de esta pregunta de refugiados sin refugio podemos ahondar un poco en esta idea desde esta posición, desde una persona que se moja literalmente en todos los sentidos, pero que también entiende que hay una manera de hacer las cosas diferentes en lo más cotidiano. El primer concepto que para mí es fundamental es el de qué es el territorio propio, qué es el inmigrante, qué es el emigrado, qué legitimidad activa y qué legitimidad pasiva tiene una persona que ingresa a un territorio.
y la persona que habita el territorio. ¿A partir de cuándo una persona se considera que es nativo de un territorio? Estamos hablando, un presidente de América hablando de expulsar a determinada gente que ha llegado al territorio hace a veces 100 años. O sea, hay gente que está en el territorio norteamericano antes que llegara la familia Trump. Y están considerando él que hay inmigrantes ilegales. La legalidad o la ilegalidad de la inmigración para mí es un punto desde lo ético, lo político y lo legal formal que tendríamos que intentar encuadrar, porque no estamos haciendo un favor, primero, estamos cumpliendo una obligación legal y en este caso la estamos incumpliendo. Entonces, eso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista ético, para mí, ético-moral, es la exclusión que se hace en determinados territorios de la persona que habita afuera. ¿Cuáles son los principios, cuáles son las pautas que se utilizan para excluir el origen, la etnia, la religión, la cantidad de tiempo que una persona llega habitando un territorio? O sea, son pautas muy aleatorias en muchos casos y muy impuestas por el poder reinante en ese momento en el territorio. Yo creo que lo más importante es tomar conciencia de la posible habitabilidad mundial, de la reacomodación que tenemos que hacer, que lo hemos repetido muchas veces. En Europa estamos viviendo un estado de bienestar no real, no producimos lo que consumimos de ninguna manera, alguien tiene que sufrir para que vivamos de la manera que vivimos. Entonces yo considero que es mucho más lógico dividir la posibilidad que tenemos de ese estado de bienestar por 2 o por 3 y seguiríamos viviendo muy bien, y poder acoger por 2 o por 3 la población europea. No es ninguna utopía, se pueden hacer los números de cuán bien vivimos y cuán mal vive el resto de la población. Entonces esa es una toma de conciencia. Yo creo que es una de las cosas muy importantes que podemos hacer desde lo que estaban hablando los socorristas en dar charlas. Nosotros dar charlas en los colegios, hablar con la gente, que la gente tome conciencia de que esa persona que viene de fuera no tiene que ser penalizada por el hecho de haber nacido fuera, tener otra religión, tener otra cultura, integrar la interculturalidad y aceptar al inmigrado, no penalizarlo. Creo que es el punto de partida, ¿no? Gracias por la concreción. Hombre, son ideas muy interesantes, ¿no? Esta dualidad de local y visitante, ¿en qué momento la empezamos a superar, ¿no? ¿Quién es el que viene y quién es el que está? Joan, cuando preparábamos un poquito o hablábamos de cómo preparar la sesión, sí que una cosa que habías comentado, que yo creo que desde vuestra posición, desde el Comité Català de Apoyo al ACNUR, tenéis como una visión muy global, que de alguna manera también nos ayuda a ver esta realidad de refugio con unos ojos no eurocentristas, que me parece que muchas veces lo estamos atendiendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de refugiados sin refugio, pensamos en lo que tenemos más cerca, pero la realidad del refugio es una cosa bastante más amplia, ¿no? Sí, hola a todos. Hola, hola, gracias Pablo. Pues sí, la realidad. Primero agradecer la invitación al Colegio de Psicòlegs y también agradecer a Open Arms su trabajo y su esfuerzo y agradeceros a vosotros la participación en esta mesa redonda y en esta sesión, porque si habéis aportado podréis salvar vidas. Entonces yo creo que es un elemento pues fantástico que hayan hecho esta sesión. Así que os animo a que lo hagáis, porque realmente están haciendo la diferencia en el mar y en otras partes de Europa, como, ¿no?, en Lesbos, etcétera. Y felicitaros por el trabajo que venís haciendo todo este tiempo. Deciros que sí, la realidad del desplazamiento forzado en el mundo es una ACNUR la relata de una determinada manera, porque es su función relatarla de esa forma. Os voy a dar cifras ahora para que podáis ubicaros un poquito en la magnitud del problema a nivel global. Pues estamos hablando de más de 65 millones de personas que son desplazadas a la fuerza en el mundo, de las cuales un tercio son refugiados o solicitantes de asilo. Eso quiere decir que han cruzado una frontera y han buscado refugio en otro país. Y están bajo el amparo de una convención, ¿no?, que emana del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que dice pues, que toda persona que llega a un país, cruza una frontera, llega a un país y levanta la mano y dice yo soy solicitante de asilo, yo puedo ser un refugiado, tiene que acogerse, ¿no?, a esa convención y ampararse siempre cuando el país haya firmado esa convención. 150 países en el mundo la han firmado.
El resto de estos 2/3, ¿no?, de estos 65 millones, 2/3 son desplazados internos. No han cruzado ninguna frontera y siguen en los territorios de origen, en los territorios simplemente han cambiado de zona dentro de su propio país. ¿Por qué os cuento esto? Pues simplemente porque muchas veces pensamos, ¿no?, que los refugiados, los migrantes nos están llegando en masa a las costas europeas. Es verdad que desde el principio de año pues 1,5 millones de personas han cruzado el Mediterráneo y han llegado a Europa, pero la realidad es que de esos 65 millones, el 90%, porque sumamos refugiados y desplazados internos, más del 90% viven en los países en vías de desarrollo. Si solo hablamos de refugiados, o solicitantes de asilo, aquellos que han cruzado una frontera, el 86% viven en los países limítrofes de donde se han producido las crisis. Y es muy importante tener en cuenta esto, es decir, quien está asumiendo la responsabilidad, yo no diría la carga, pero el esfuerzo, el compromiso de acoger a estas personas e intentar darles una solución temporal a su situación son Jordania, Turquía, Líbano, Camerún y tantos otros países en el mundo. Y muchas veces esto, en la crisis mediterránea, lo hemos perdido de vista. Es decir, hemos visto, pues, desde nuestro punto de vista eurocéntrico o etnocéntrico, casi diría, que nos están llegando a nosotros y estamos en una situación de tensión. Cuando muchas veces me preguntan la crisis de los refugiados, ¿qué crisis? Yo llevo 7, 8 años casi ya trabajando en el Comité Català de l'ACNUR, que es una asociación que apoya al ACNUR aquí en Cataluña. Es decir, yo no soy un trabajador de ACNUR, pero sí trabajo única y exclusivamente para este organismo, y crisis de refugiados existe desde que estoy en la casa. Habían 40 millones en el año 2009, ahora hay 65 millones. Es decir, ha habido un incremento exponencial en los últimos 7 años. Y esa es una realidad que muchas veces se olvida, porque hemos visto la foto de Aylan, que es una foto muy dura, pero estas fotos no solo se ven en el Mediterráneo, pese a que es verdad que actualmente más de 4.000 personas han muerto durante este año en el Mediterráneo. Son las cifras que conocemos y que la OIM está publicando en su proyecto Missing Migrants, que os animo a que lo reviséis. Pero en realidad, de los que se tienen contabilizados, hay 6.000 personas que han muerto intentando llegar a otros territorios. Hay otros corredores, más allá del corredor libio, el corredor del Egeo, el corredor de Egipto, mediterráneos, o el de Ceuta y Melilla, que también nos olvidamos muchas veces, pero el corredor del centroamericano, pues 400.000 personas al año están intentando llegar a Estados Unidos para buscar una vida más digna, buscar refugio, distintas motivaciones para hacer ese esfuerzo ímprobo, inhumano, de intentar acceder a un territorio donde no quieren que tú accedas. En el caso del centroamericano, pues estamos hablando de hondureños, de salvadoreños, de guatemaltecos, de personas que huyen de la violencia, huyen de la miseria, huyen de las desigualdades y de muchos elementos. Pero otro corredor que también está muchas veces olvidado es el del sudeste asiático. Y cuando la semana pasada pude ver un artículo en La Contra de La Vanguardia donde explicaba una chica que era periodista que pudo introducir cámaras en las islas de Nuaru, lo que se llama la solución Pacífico, es decir, Australia, para no coger en su territorio a solicitantes de asilo, lo que hace es ubicarlos en islas paradisíacas, le paga a esos microestados, que son islas, una determinada cantidad de dinero para que tengan y contengan a esas personas, y eso es muy poco conocido por la sociedad europea. Pensamos que lo que nos está sucediendo a nosotros es exclusivo de Europa. Es cierto que el volumen es más grande por la zona central del mundo, desde nuestro punto de vista, pero cuando uno va a Australia, el centro del mundo es Australia, o sea que eso hay que verlo como tal. Pero hay que tener en cuenta, ¿no?, esa realidad y verlo en perspectiva, intentar alejarse un poquito de sus prejuicios. Otra cosa también importante es que, en términos migratorios, si miramos el volumen de migraciones en el mundo, estamos hablando de que 1 de cada 7 personas se mueve, se desplaza para vivir en otros sitios. O sea, estamos hablando de 1.000 millones de personas, está moviéndose por distintos motivos, ¿no? La mayoría hacen movimientos internos para buscar trabajo, etcétera, pero si lo viéramos realmente, las cifras a nivel global de movimientos migratorios dicen que los grandes movimientos migratorios se producen sur-sur, entre países del sur, no entre países del sur hacia el norte, ¿eh? Es decir, lo primero que hace una persona cuando migra es ver si está en Ghana y quiere ir a otro país, a Costa de Marfil, para ver si ahí puede encontrar una oportunidad, porque está más cerca de su familia, por distintos motivos. Entonces, creo que es importante retener, ¿no?, el factor de que
no solo nos está afectando a nosotros, sino es una cuestión que afecta por culpa de los conflictos, por culpa de las guerras, la persecución, que es en el mandato donde ACNUR opera, pero también por culpa de las desigualdades. De hecho, y aquí voy a acabar, donde Open Arms está operando, especialmente ahora con el Astral, otra cosa era el corredor del Egeo, que ha quedado muy mitigado a causa del acuerdo Grecia-Turquía, Unión Europea-Turquía. La jerga que utiliza el sector es que allí tenemos un flujo mixto, ¿no?, de personas que huyen de conflictos, de guerras, que huyen de sitios como Afganistán, Siria, aquellos que todos conocemos, Yemen, etcétera, y también personas que huyen de otras situaciones, ¿no? Hay en estos momentos una situación en el norte de Níger, tanto de persecución por Boko Haram y el conflicto que hay, como por una situación de malnutrición aguda, pues está emitiendo un montón de personas y está utilizando este corredor para llegar a Europa. Y ese flujo mixto, lo que está compuesto de una demografía, yo soy sociólogo, y de alguna forma una demografía, y aquí me encuentro entre psicólogos, es toda una lucha, una demografía pues muy diversa, y que cuando llegan al territorio europeo a buscar refugio, y ahí es donde entramos en la pregunta, no hay una única respuesta, ¿no?, en la acogida. Tiene que haber múltiples formas de responder y de abordar esa acogida, esa integración y esa autonomía. Bueno, me voy a quedar aquí para no extenderme más, pero paso la palabra. Gracias. Bueno, a mí, claro, no sé si a lo mejor luego se van a enfadar un poco conmigo por moderar la mesa, pero hay una pregunta que, claro, Juan Luis es especialista en cirugía de guerra y hablar de refugiados en refugio y irnos a la guerra, a lo mejor no sé si irnos muy lejos, pero me parece que muchas veces, cuando hablamos de la crisis de refugiados, nos olvidamos que es una guerra, muchas veces. Y si no es una guerra, las situaciones de las que huyen son provocadas por guerras no violentas, pero otro tipo de guerras también, ¿no? Es verdad que yo estoy muy sesgado a los territorios de conflicto abierto, de guerras directas. En 2014 tenía que gestionar 9 campos de refugiados en el norte de Irak y norte de Siria. Y eran campos de ACNUR y de UNICEF, básicamente. Entonces, es verdad que mi gestión de refugiados a gran escala para mí es muy joven. Tiene pues, probablemente 6 años nada más. Y antes me dedicaba a la cirugía de guerra en el sentido más crudo de la palabra. Cuando pasé a gestionar campos de refugiados a gran escala, sin ayuda y en territorio de guerra abierta, empecé a encontrarme con la realidad respecto a los apoyos que teóricamente me habían puesto allí, y era de entrada mi propia organización. Hay una negación por parte de los gobiernos occidentales a que sus estructuras o sus países tengan que absorber de una forma masiva problemas que todos sabemos que están generados por equilibrios socioeconómicos muy vinculados a nuestras economías. Pero hay una resistencia muy activa y muy organizada y muy planificada, y las mismas organizaciones humanitarias dentro de Naciones Unidas están sometidas a ese límite y a esa coacción educada o políticamente correcta para que se mantengan dentro de los órdenes de contención. Entonces, esta respuesta que de forma espontánea quiere dar la sociedad es una respuesta sana y parte de los valores que compartimos, pero que choca con los intereses transnacionales socioeconómicos que están completamente decididos a contener la situación en las zonas de conflicto, que son los grandes catalizadores de movimientos migratorios y son los más caóticos. Los movimientos migratorios de origen económico son mucho más larvados, son más cronificados, e incluso se crean estructuras sociales en paralelo para subsistir años sin ayuda y para crear una mínima supervivencia de la población improvisando sin ayuda durante años. El ejemplo más crudo es el Cuerno de África y Sudán, que llevan años en hambrunas y en sequías sin ayuda, con una ayuda ínfima respecto a la magnitud de los problemas, y ellos han tenido que crear una supervivencia propia. Entonces, desde mi punto de vista, estos catalizadores que son las guerras están mucho más vinculados a intereses económicos transnacionales que tiene una forma de regularse a nivel social. Es decir, la sociedad tiene una capacidad de coaccionar a sus gobernantes en un sentido o en otro. No van a cambiar el negocio, pero sí que van a opinar en sus sociedades, en las sociedades donde hay votantes, que al fin y al cabo es
la estructura de los países occidentales, y con su voto y con su opinión pública y con la difusión y con la educación, tiene la capacidad de coaccionar a esos gobernantes para cambiar, como mínimo, la forma de hacer esos negocios, y que esa forma se dulcifique o no sea tan traumática a nivel de poblaciones. Lo intenta, la población tiene buena voluntad, y si supiera a quién votar para que cambien las cosas, lo haría mañana. El problema es que todos los políticos entran al juego, y todos los gobernantes, ya no hablo de política solo, entran al juego en un momento u otro de su carrera y su nivel de responsabilidad. Y esto es un equilibrio que vivimos y que no podemos ser ausentes. Entonces, todos estos esfuerzos que parece que son en vano no lo son. El esfuerzo colectivo y constructivo, partiendo de la educación en las escuelas, en las familias, de las ONGs, haciendo actividad por su cuenta o coordinada, tienen un sentido, y es que mantener un mínimo equilibrio con la otra fuerza neoliberal de hacer un negocio a pesar de las vidas humanas, hasta el punto de catalizar grandes dramas de forma aguda. Estamos viendo en los últimos 15 años unos flujos migratorios vinculados a campañas bélicas de una forma brutal. O sea, tenemos antecedentes casi en la Segunda Guerra Mundial o incluso más atrás. Esto se ha neoliberalizado y se ha convertido en un sistema de juego que, de alguna manera, las sociedades civilizadas debemos reaccionar e intentar exigir a nuestros gobernantes que las reglas del juego se dulcifiquen y cambien. Yo desconfío que se bajen del negocio y de los equilibrios que actualmente hay, pero sí que respondan al clamor de la población, de una población civilizada, de una población que, ordenada y estructuralmente, con los elementos legales que tiene en la mano y partiendo de la propia educación familiar, puedan condicionar ese tipo de negocio siniestro, porque después acabamos viviendo lo que nuestros rescatadores nos explican, o lo que nuestros cooperantes en los campos de refugiados nos explican, o lo que acabas viendo, que cada vez que vas por la mañana al campo de refugiados tienes 70 muertos por deshidratación, por enfermedades, por inanición, secuestrados o agredidos. Entonces, esto es un llamamiento a la reacción popular civilizada y ordenada para que intentemos hacer cambiar esas reglas del juego desde un punto de vista lo más pacífico pero activo posible. Entonces, yo estoy muy vinculado a los conflictos bélicos y eso es un sesgo para mí, pero también es muy clarividente. Es donde ves hasta dónde llega el negocio y acabas viendo que no es más que un negocio. Bueno, yo creo que al fin y al cabo, una vez que hemos perdido la calle, porque creo que es innegable que hemos perdido la calle, valemos más como consumidores que como votantes, ¿no? Quizás a lo mejor la partida empieza cuando empezamos a comprar de manera diferente, Absolutamente. ¿no? Gracias, Juan Luis. Claudio, claro, aquí yo creo que una cosa muy interesante es, y a la que nos puedes aterrizar tú, es esta realidad, este contacto de todo esto que vamos pasando cuando las personas llegan aquí, cuando les tenéis que atender, y cuando atendéis a muchas personas, que una cosa que les une es la categorización que hacemos de refugiados, pero que son muchísimas realidades diferentes. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, nuestro trabajo es aquí dentro de la Unión Europea, entonces difiere, creo, en este sentido con lo que han estado comentando esta mañana al menos. Y en ese sentido, claro, la pregunta de refugiados sin refugio pues plantea muchos desafíos, ¿no? Plantearse qué estamos realizando aquí, de qué manera se está realizando eso. Y en ese sentido yo quería decir que quería hacer un enfoque que tiene dos vías, que tiene dos vías, ¿no? Y por una parte, claro, cómo comprendemos a una persona refugiada va a tener mucho que ver con todo un ámbito normativo que va a estar presente, que está presente en su vida. Y en ese sentido hay toda una serie de prácticas que van a regular la vida de las personas solicitantes de asilo. Y bueno, no sé si todo el mundo sabe, pero hay una serie el procedimiento de asilo, el acceso al asilo se realiza a través de un procedimiento, y ese procedimiento tiene varias fases, y esas fases son formas, son prácticas, son usos que van delimitando la vida de las personas. Una persona cuando llega aquí no se le concede el estatuto de refugiado inmediatamente,
sino que inicia este procedimiento, ¿no? Y eso condiciona bastante el qué hacer con ellos. Y por una parte, entonces, dentro de esta parte normativa sería esta regulación del procedimiento, y por otra hay toda una gestión que realizamos desde la entidad de los servicios y las ayudas que se ofrecen desde el Ministerio. Nosotros somos una gestión, en ese sentido gestionamos las líneas de actuación del Ministerio y también entonces en ese sentido tenemos una serie de pautas con las que tenemos que mediar. Digo esto porque ese tipo de cosas influye bastante a la hora de trabajar con las personas solicitantes de asilo y refugiadas, ¿no? No es cada vez que las personas se acercan al término de una fase, pues se reproducen una serie de conflictos, aparecen una serie de pensamientos recurrentes que a lo mejor habían estado un poco pausados o en reserva, ¿no? Y entonces es algo que tenemos que mediar con eso también, tenemos que trabajar con eso con las personas refugiadas. Y por otra parte, o sea, todo eso sería un conjunto de procesos normativos, y por otra parte estaría la parte propiamente psicológica, por decirlo así, ¿no? El trabajo de los duelos, el trabajo de la planificación que se puede hacer con esa persona, qué se va a trabajar finalmente con esa persona, cómo lo vamos a enfocar, y en ese sentido también estrategias de afrontamiento, cómo se van a enfocar en adelante, ¿no? Y eso configura un trabajo que se hace necesariamente psicosocial, donde la parte, los apoyos que se pueden utilizar a través del propio equipo, por ejemplo, el trabajo con otros servicios del equipo o con la red de entidades que hay en el ámbito, tanto en Cataluña como en el Estado español, pues toma un papel relevante, ¿no? Y entonces, bueno, yo quería enfocar de dos maneras ese trabajo que se está realizando con las personas refugiadas. Refugiados sin refugio, claro, yo entiendo que hay una serie de limitaciones que se ven, ¿no? Que bueno, todos los testimonios que hemos estado viendo en el día de hoy son un reflejo de eso, que no es algo, como decían, de ahora, sino que es algo que se viene dando hace muchos años. Y bueno, pero por otra parte sí se están realizando grandes esfuerzos aquí. Bueno, es decir, nosotros estamos trabajando con esa realidad dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo entiendo que hay una falta de recursos, y entiendo que haya quizás una política restrictiva, por supuesto que la hay, pero bueno, también se están haciendo muchas cosas. El año pasado, por ejemplo, antes del verano, en toda Cataluña habían 28 plazas de acogida, y ahora hay más de 400. Entonces, claro, hay limitaciones, pero también se están haciendo cosas, ¿no? Refugiados sin refugio, por supuesto que quedan muchas cosas por hacer, y estamos en ello, pero creo que sí se están haciendo cosas, ¿no? Si hay una red, de contactos, si hay ONG que se están poniendo de acuerdo, que estamos coordinando trabajos, bueno, creo que sí que se está cumpliendo en parte, ¿no? Por supuesto que hay mucho trabajo por hacer, ¿eh? Y por supuesto que también entiendo que se parte de una base de la defensa de los derechos humanos fundamentales, y eso es un poco también lo que ha quedado reflejado en la mañana, que es decir, de qué estamos hablando, ¿no? Al final, claro, nosotros estamos haciendo algo, pero hay una cosa muy básica, que es en el fondo estamos cuestionando la vida y la muerte, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a enfocar eso? No sé, lo dejo un poco abierto también, porque... Oye, al fin y al cabo, lo fundamental aquí es esa casi una dualidad que a veces nos pasamos el día hablando de solidaridad con las personas refugiadas, cuando lo que tenemos que estar hablando es de derechos. No estamos hablando de qué podemos hacer por, sino qué tenemos, qué nos obliga la ley a hacer para, ¿no? Vamos muy bien de tiempo, creo que vamos a recuperar el ritmo. Creo que a las 5:30 vamos a poder dar paso a la siguiente mesa. Os dejo 8 minutillos para que habléis entre vosotros, si queréis, para que podáis un poco contrastar, para bueno, generar un poquito más de polémica y avivar aquí el foro, que estamos en plena digestión. A mí me interesa una cosa. Con micrófono. Una cosa que se está haciendo cosas. Se están haciendo cosas. Si son las ONGs las que están haciendo cosas, quiere decir que algo está funcionando mal. Si hay una normativa que obliga
a la Comunidad Europea a moverse de determinada manera y la Unión Europea no lo está haciendo y las entidades no gubernamentales están cubriendo esos espacios, es que algo está muy mal. No tenemos que dar caridad, no se está pidiendo caridad, no es caridad, es cumplir algo que hay que hacer, algo que se pactó dentro de la Comunidad Europea, algo pactado internamente por la Comunidad Europea. Entonces, cumplir la normativa no es dar asilo a 200, 300 o 3.000 o 16.000. 16.000 son poco. Si hay 1 millón de personas que están esperando hoy en Libia para salir de la costa, 16.000 son nada. Entonces, yo considero que estamos cubriendo agujeros, estamos cubriendo baches, tanto nosotros con el Astral estamos cubriendo cosas que no tendríamos que cubrir nosotros. Estamos haciendo algo que los Estados no están haciendo. Entonces, sí, yo creo que es importante ponernos mal con esto, enfadarnos, porque tenemos que enfadarnos con eso porque no se está haciendo lo que se tiene que hacer. O sea, 3.000 no son nada, 16.000 no son nada por la cantidad que se están quedando fuera y por el incumplimiento que estamos teniendo. Sí, toda la razón del mundo. Es decir, la realidad del flujo migratorio en el que Open Arms está inmerso es una realidad en la que tristemente han tenido que saltar organizaciones internacionales y locales como puede ser Open Arms o Sea-Watch o MSF para dar una respuesta a lo que no estaba haciendo las administraciones europeas. Italia sí que estaba respondiendo con la operación Mare Nostrum en su día, que luego vino y se cortó de cuajo. Ahora parece que hay una flotilla que está haciendo alguna cosa. Alguna cosa, vosotros sabéis mucho más que yo en este sentido, pero es obvio que no es la respuesta. Cuando empezó el flujo, pues me acuerdo en septiembre hablaban de bombardear las barcas que estaban en las costas libias para evitar que los migrantes pudieran salir, y ahora lo que tenemos son dinghies que son súper precarios y que solo pueden llegar a 20 millas. Y me acuerdo perfectamente de la frase en el documental de Astral donde Jordi Évole le pregunta a Oscar Camps, pero, por cierto, felicidades por el premio que va a recibir, pero hoy en San Francisco, pero nos sentís parte, ¿no?, de una rueda, de un sistema, ¿no?, perverso. Y esto creo que todos los que trabajamos en el ámbito humanitario, creo que de tus palabras se desprende exactamente un poco lo que quiero transmitir. Esa es la realidad, es decir, las que estamos trabajando, ya sea desde acá como desde el terreno, ya sea trasvasando recursos, como los que están haciendo el trabajo más directo con las personas y con los programas y los proyectos, pues nos vemos inmersos en una lógica absolutamente perversa. Estamos ayudando a personas a que sobrevivan, etcétera, 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 darles una vida lo más digna posible mientras tengan esa etiqueta de refugiado, desplazado interno, de migrante económico, dile como quieras, que es simplemente una etiqueta que se va aplicando y debería aplicarse durante un momento determinado de su vida. Y cuando salen, ¿no?, de nuestro ámbito de influencia, pueden volver a estar cayendo otra vez, pero un poquito más allá, ¿eh? Y esa es una realidad que, como decía Juan Luis, tenemos que romper como ciudadanos globales. Es decir, no como votantes de un determinado partido en España, sino entendiendo que formamos parte de una globalidad y que muchas veces no nos sentimos como ciudadanos como tales, porque es verdad que no podemos optar a que nadie nos represente de forma directa, ¿no?, en un gobierno global, ¿no? Pero hay que trabajar por ello, porque si no estaremos en este desideratum de forma constante hasta el fin de los días. Yo quiero añadir un punto de polémica. Yo repito, yo no soy político, yo soy técnico, que a veces piensan que soy el Ayuntamiento de Barcelona y afortunadamente no lo soy. Yo creo que también es cierto que no hay una respuesta política de las instituciones que deberían responder, es decir, no son los gobiernos nacionales, ¿no?, en el concepto de nación estándar, ¿no?, que están dando una respuesta cuando tendrían que hacerlo, pero sí muchas instituciones, porque muchas organizaciones con las que trabajáis o que están interviniendo las estamos pagando afortunadamente entre todas y todos con unos fondos de cooperación, de desarrollo y demás. Es decir, creo que también quizás que tenemos que la crítica es no están respondiendo las instituciones que tendrían que responder. Yo aquí sí que me toca como ayuntamiento, es decir, como Ayuntamiento de Barcelona, evidentemente se puede hacer mucho más, seguro, pero se están respondiendo
como Ayuntamiento de Madrid, pues hay que están haciendo cosas, Valencia también está haciendo cosas, el País Vasco hace años que lleva la ventaja en muchas de estas cosas, ¿no? Pero que sí que hay instituciones, sí que el ámbito político reducido a veces responde. Me da miedo cómo me miras, Fernando. Sí, no. Es que para mí volvemos a la caridad, volvemos al asistencialismo. No es una asistencia, no tenemos que brindar asistencia. Tenemos que cumplir una obligación. Es muy diferente. No somos buenos, no vamos a hacer una obra de bien. Tenemos que hacer algo que es una obligación. Es eso patético como el meu cognom és Pujol, però he nascut fora. Sí? Jo tinc més dret a viure aquí que un Martínez que ha nascut aquí. ¿Cómo ponemos las pautas de la adentro y de la afuera? ¿Cómo sabemos los locales y los foráneos? Y aquí tenemos una normativa que dice que tenemos que coger a todos los que cumplen los requisitos que estábamos hablando. Y no lo estamos haciendo, entonces no tenemos que brindar caridad. No somos buena gente. No podemos ejercer un paternalismo sobre la gente que viene a pedir asilo. No estamos haciendo el bien, qué buenos que somos. Tenemos que cumplir una obligación. Estamos haciendo mal al no acoger a todos los que tenemos que acoger. No podemos sentirnos bien. Yo quiero que nos sintamos mal, pero todos nos tenemos que sentir mal. Y nos tenemos que sentir mal con las dudas que planteamos a veces, que se plantean en los colegios, que plantean los padres de los colegios, con qué pasa, que a mí me dijeron, chicos de 18 años, es que el meu pare m'ha dit que venen violadors. Sí, y de Girona, y de Madrid, y de Valencia. Esas problemáticas de conflicto social no tienen nacionalidad ni etnia. Hay problemáticas sociales, pero yo creo que tenemos que sentirnos mal. No podemos sentirnos bien porque hemos hecho esto. Tenemos que hacerlo todo. Cuando hacemos solo una parte del todo que tenemos que hacer, tenemos que sentirnos mal. Y me parece que una de las cosas importantes para la acción es sentirnos mal para empezar a hacer algo. No tenemos que estar conformes. Yo os recojo un poco el relevo, tanto tuyo como del miembro de ACCEM. Es verdad que se están haciendo acciones locales con muy buena voluntad, que además a nivel municipal hay un movimiento popular espontáneo muy palpable, al menos en Cataluña a mí me resulta muy evidente, y que intentan y buscan recursos y cómo ayudar más y lo preguntan y indagan. Y es algo que ha surgido de la gente y muchas veces de municipios muy pequeños. Entonces sí que es verdad que localmente hay un esfuerzo, pero lo que plantea él es algo más global, ¿no? Entonces, lo que se nos olvida otra vez es el mecanismo, cómo se generan estos flujos migratorios, cómo la gente desaparece de sus casas, por qué se ve forzada. Es miseria y guerras. La miseria la generan unos intereses geopolíticos y económicos que están en nuestras manos porque resulta que los propietarios de esos intereses viven aquí, y las guerras algo igual. Entonces sí que tenemos que hacer algo localmente y organizarnos, porque si no pasará. Hace unas cuantas elecciones, porque como esto de hacer elecciones tanto en Cataluña como en España es un deporte. Entonces hace unas cuantas elecciones de los dos territorios me preguntaron unos políticos que estaban a un nivel muy alto cómo les podía asesorar cara a afrontar esta crisis migratoria que se venía encima y que realmente les causaba preocupación y pavor porque sentían que era una obligación política y moral responder de una forma ordenada. Entonces, el primer bloqueo fue asumir las cuotas. Las cuotas que estamos recibiendo ahora realmente son las que no estamos recibiendo son las que Turquía se lleva. Pero antes de tratado con Turquía, nuestro territorio iba a recibir miles de inmigrantes y el pacto en la Comunidad Europea estaba hecho y iba para adelante. Cuando yo les comuniqué esas cifras ya se bloquearon. Me dijeron, esto no lo podemos asumir. Digo, pues hablar con quien tengáis que hablar, pero esto es lo que os han vendido que vais a aceptar. Entonces, yo creo que localmente hay mucho esfuerzo. Las ONGs están portándose al 300% de su capacidad. La población está volcada. Yo creo que incluso hay iniciativa política local con muy buena voluntad y eso yo creo que tiene que mantenerse, cultivarse y formar parte de nuestra cultura. Y pienso que la asistencia, aunque suene a caridad, de momento no la podemos dejar de hacer porque acabarán en la calle sin recursos. Eso generará marginación, rechazo, xenofobia y violencia y eso tampoco queremos que pase.
Pero es verdad que tenemos que pensar en soluciones más globales, enriquecer el norte de África, dejarnos de primaveras árabes fabricadas para que caigan en gobiernos fallidos que al final generen otro flujo migratorio caótico, y enriquecer el norte de África, enriquecer las zonas donde son fronterizas con la desgracia. Porque yo creo que a ninguna lógica se le escapa que si Túnez, Libia y Egipto son economías fuertes, emergentes, generarán suficientes recursos y tentaciones para que la gente no se juegue la vida en el Mediterráneo. Pero es que vivimos guerras en todo el norte de África en los últimos años. Se han desestructurado todos sus países. Es verdad que han desaparecido villanos, pero es que esto del villano, el bueno y el malo, a veces le ponen una alfombra roja y te paga las elecciones y al día siguiente es un villano al que bombardear y hacer desaparecer. Entonces, en esa fluidez daliniana de la moral internacional, yo creo que tenemos que volver a exigir a nuestros gobernantes, de una forma ordenada, vuelvo a decir, yo no hablo de revoluciones, pero sí de cambio de mentalidad, que enriquecer países que están siendo frontera con esas desgracias ya es una garantía de que esas personas no tengan que jugarse la vida. Eso, más nuestra acción local, yo creo que suma mucho de lo que le puede restar a la desgracia que estamos viviendo. Sí, yo quería añadir que es cierto que como decía Claudio, que se están haciendo cosas. Aquí en Cataluña pues, se ha trabajado de forma, porque conozco muy bien la realidad de las distintas organizaciones que trabajan, y tú también las conoces, Pablo, y el esfuerzo que se ha hecho para incrementar el número de plazas, para una respuesta más integral, para asegurar pues que las personas que nos llegan a nuestro territorio pues, tengan una respuesta de alguna forma razonable por parte de las autoridades y de la sociedad civil organizada, que en el caso de español, pues es verdad que las organizaciones están haciendo de un dique de contención delante de las autoridades. Es decir, cuando hay un problema con la acogida de refugiados en Cataluña, me centro aquí, donde van a manifestarse estos refugiados que están en la acogida, es delante de las ONGs. Y las ONGs lo que hacen es aplicar los programas de estatales o autonómicos, si es que los hubiere, pues en función de unos parámetros muy claros, que además son muy rígidos y muy difíciles de aplicar. ¿Por qué digo esto? Digo porque en realidad nosotros no hemos sufrido un flujo migratorio relevante. Es decir, estamos hablando de miseria. Y lo decimos así de claro, son 15.000 personas solicitantes de asilo el año pasado. Este año nos vamos a quedar una cifra más o menos igual, cuando el contexto global europeo y del norte del Mediterráneo estamos hablando de miles y miles y centenares de miles o millones de personas. Somos una isla, España es una isla, y es fruto de la política migratoria del gobierno Zapatero. Es decir, vamos a hablar en plata, ¿no? Pero nuestras fronteras ya no están aquí. Están en Mauritania, están en en Senegal, están en muchos otros sitios, en Marruecos, y España ha conseguido que no nos llegue nadie. No nos llega nadie, absolutamente. Y encima, esas cuotas míseras, y perdonad que sea tan directo, que nos han asignado, no estamos ni dispuestos a aceptarlas. Y uno se pregunta, ¿qué más queremos, ¿no? O sea, esta es la realidad en la que nos encontramos como país, y una realidad realmente pues un poco lamentable. Creo que lo hemos encendido bastante. Yo creo que si damos las luces y empezamos a hacer esto un poquito más redondo, pues a lo mejor queréis participar, ¿no? Yo creo que lo hemos avivado suficientemente bien. ¿Queréis? Si no, seguimos. ¿Hola? Sí, bueno, les quería dar las gracias, decirles que yo no soy psicóloga de formación, soy trabajadora social y llevo prácticamente todo mi ejercicio profesional trabajando con gente joven, y así, pues, por ejemplo, he visto en Barcelona cómo llegaron todos los chicos de Marruecos. Quizá no venían de la guerra, pero venían de la miseria. Hay etiquetas, pero hay etiquetas que están como mejor vistas, ¿eh? No es lo mismo el SIDA si lo coges porque eres homosexual que si es una transfusión, ¿no? No es lo mismo si eres un desplazado por una guerra que si eres un desplazado de la miseria. El tratamiento es diferente también. Comentarles simplemente una noticia que salió en el periódico, creo que la semana pasada. El título de esta ponencia me lo ha hecho recordar mucho, Refugiados sin refugio. La noticia era que en Múnich se va a abrir un macrocentro para chicos no acompañados que vienen de las zonas de guerra,
aparte de si los macrocentros son lo más adecuado o no, resulta que al hacerlo en una zona residencial todos los vecinos se pusieron de acuerdo, contrataron a un abogado para pleitear contra el ayuntamiento cómo iba a ser que les iban a poner al lado de las casas de alto standing un centro así, con chicos que seguramente serían delincuentes, darían problemas y tal. Y el pleito, cuidado con la ley, el pleito ha conseguido que el ayuntamiento levante un muro 40 centímetros más alto que el de Berlín y además que los chicos no puedan jugar a pelota. Es un centro para refugiados, para niños que huyen de una guerra y van a tener expresamente prohibido jugar a pelota para no molestar a los vecinos, para que no baje su calidad de vida. Bueno, cuando pensamos como ciudadanos qué podemos hacer, pues entre otras cosas es cuando detectemos cosas de estas, levantarnos y hacer algo, porque, bueno, simplemente aportar esto. Gracias. Gracias. No sé si hay más. Hola, yo quería, bueno, he recordado la intervención de esta mañana de Andrés sobre el tema de los orígenes, que en esta mesa ya se ha hablado algo más de esto, o sea, sobre la causa, los orígenes de que realmente aquí vengan refugiados inmigrantes. Yo quería decir algo más, no solamente pensar en las causas, sino también en los responsables. Es decir, aquí a Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿quién es el responsable de las guerras, de la expoliación en África, en los países como África, etcétera? Somos los europeos y los americanos y, bueno, y muchísimos países del mundo. Entonces, a mí me parece una perversión, el colmo de la perversión, que encima que somos responsables, no acojamos a esa gente que viene a pedir refugio aquí. O sea, es el colmo de los colmos. Y, bueno, la última intervención que ha habido, es verdad que cada vez hay más gente, es una tristeza, pero es así. Hay subida de la ultraderecha en cantidad de países de Europa. En Estados Unidos tenemos el ejemplo ahora mismo del señor Trump, votado por millones de estadounidenses. Y, por último, quería dar el ejemplo de, bueno, algo que a mí me sorprendió, un adolescente que salió en la televisión, que venía de Siria, y le pusieron el micrófono delante y le preguntaron que qué opinaba él de, bueno, esto de que venía a Europa, de que había tenido que salir de su país, etc. Y el chico dijo: mire, nosotros no tenemos ningún interés de venir a Europa. Arreglen la guerra en nuestro país, paren la guerra en nuestro país y nosotros volveremos a nuestro país. Es decir, que muchísimos como él, evidentemente, no estarían aquí si no hubieran los negocios que hay montados con todo el tema de, bueno, el tráfico de armas, la venta de armas, el tema del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces me ha parecido, bueno, una idea perfecta, no sé si la palabra sería revolución, pero evidentemente la sociedad tendría que hacer algo delante de esto y probablemente lo que ha dicho Andrés esta mañana. Entonces no nos tendríamos que ocupar de esa gente que viene. Gracias. No sé si queréis aportar algo o seguimos con más. Bueno, lo único, me gustaría puntualizar que el europeo y el occidental no tiene por qué sentirse culpable de estar en este lado de la balanza. Sí que tiene que ser consciente y reactivo y buscar esos valores, esa justicia social, porque usted no pertenece al 1% de los que controlan las multinacionales y los intereses que están generando esta desgracia. Usted es una ciudadana que paga sus impuestos y que sobrevive en las hostilidades locales que le condicionan su vida. No se sienta culpable, puede sentirse orgullosa por estar aquí y tener una conciencia colectiva y una moral sana, pero usted no está disfrutando de esa ganancia. Ese 1% de gente que controla los intereses a nivel internacional y que genera esas diferencias sociales abismales entre territorios son los culpables. Y no tienen nombres ni siquiera conocidos por ustedes, porque son ya multinacionales con 1000 cabezas, sin patria y sin alma.
Yo quisiera añadir, hace poco tuve la suerte de estar en la Universidad de Naciones Unidas aquí en San Pau, donde Noam Chomsky impartía una masterclass y él basó toda su intervención en el sentimiento de culpa, ¿no? En la culpabilidad que tienen los Estados europeos, Estados Unidos, pero especialmente se centró en Europa por la colonización, etc. Y pese a... No quiero ponerle la réplica a Noam Chomsky, ni mucho menos, porque estoy a un nivel, por favor, tan ínfimo a su lado, pero estoy de acuerdo con él. Es decir, creo que el sentimiento de culpabilidad lo que nos va a hacer es sentirnos abocados a la inacción, a no actuar y a no empoderarnos de lo que realmente podemos como consumidores, como ciudadanos de nuestro país, del mundo, y ahí es donde tenemos que ejercer, ¿no?, nuestro activismo y conseguir que cambien cosas, porque solo presionando desde abajo, desde las base, como se ve con movimientos como el de Open Arms, es decir, cuando las personas deciden moverse y hacer algo, no tiene por qué ser tan potente como lo que ha hecho Open Arms, pero puede ser, yo tengo ejemplos de personas que han hecho fotografías, han ido a ver la ruta migratoria tanto en Jordania como luego en los Balcanes y han hecho exposiciones que nos han cedido las imágenes, las hemos podido poner en toda Cataluña y luego nos llaman gente que las ha visto. Cosas tan sencillas como esto pueden generar cambios en la actitud y en la visión de las personas. Y lamentablemente aquí seguramente hay muchas personas que están ciertamente bastante sensibilizadas con el tema, por eso estáis aquí, pero fuera de esta sala hay muchas personas que no tienen ningún tipo de interés ni sensibilización con este tema. Y ahí es donde tenemos que poner el dedo, es decir, en el ojo, ¿no?, de la otra persona. Porque es la única manera de que si esta masa crítica que somos, y cuando nos vamos a la Mani en febrero, pues somos 3.000 personas, y el año que viene la volvemos a hacer y somos 20.000, y al final pues de este proceso pues Trump tiene que decir no haremos caso a lo que dice la gente de Barcelona, como tuvo que hacer Bush hace 10 años con las manifestaciones de Irak, pues algo habremos conseguido. Es decir, como mínimo, algo habremos conseguido. No he hablado de culpabilidad, he hablado de responsabilidad. No. Entendido. Ahí estamos de acuerdo. Tenemos ahí al fondo otra... Hola. Hola. Bueno, nada, yo supongo que lo de los derechos humanos, pues algo que está muy boom ahora, ¿no?, con todo el movimiento de los refugiados. Y bueno, yo quiero decir, yo soy saharaui, en su día yo nací en el Sáhara, y bueno, yo supongo que mi madre, por circunstancias de la vida y por cómo estaba en ese momento el Sáhara, me quiso traer aquí a España. Yo tengo 24 años, y bueno, y soy una refugiada más, porque el Sáhara, todos saben la historia del Sáhara, más o menos, ¿no? Y bueno, y hoy en día sigo siendo una inmigrante recién llegada y bueno, llevo 24 años en España y no tengo ni los mismos derechos que los españoles, trabajo y cotizo como los españoles y cumplo las normas y me siento una española más. Y nada, es triste, ¿no?, porque encima de cerrar fronteras, la realidad es que cuando vengan a este país les van a poner unas condiciones tan jodidas que ni siquiera van a poder vivir aquí. Y bueno, y nada, entonces simplemente aportar mi experiencia personal y cómo me siento yo, ¿no?, que quizás no he atravesado el Mediterráneo, tengo esa suerte, toco madera, pero vivo como una inmigrante y como una refugiada, llevando prácticamente toda mi vida aquí. Quería comentar algo al respecto y quería comentar en relación al tema de los derechos humanos que se están hablando también esta mañana, pero también toda una serie de cosas que se ponen en juego con las personas refugiadas. El hecho de tener el estatuto reconocido no asegura una vivienda, no asegura un trabajo, no asegura el conocimiento del entorno. Es decir, hay una serie de situaciones que las personas solicitantes de asilo o refugiadas se ven inmersas aquí, una serie de limitaciones que configuran su vida. Entonces, claro, no basta solamente con el hecho de otorgar un estatuto de refugiado, un estatuto legal, ¿no?, sino que hay muchas otras cosas que están delimitando ahí las cosas y las vidas, ¿no? Quería decir eso a propósito. Yo quería no sé si hay alguna palabra, pero me vais a permitir que haga uso Yo quería solo añadir que... no me lo permites. Perdona,
enrollándome. Que, como bien dices, las personas, al menos el contacto que nosotros tenemos con las personas que llegan aquí a España a refugiarse y con quienes colaboramos, porque hacemos programas educativos y nos colaboran con nosotros, hacen testimoniajes en las escuelas, etcétera. Vemos la absoluta, y desde ACCEM seguro que lo veis, dificultad que hay, ¿no?, para que haya una integración efectiva y una autonomía efectiva, y estamos hablando de cifras realmente muy menores. En Barcelona, por ejemplo, pues el año pasado llegaron 1.300 personas, sí, aproximadamente. Ahora estamos en 1.800. Ahora, sí, pero el año pasado 1.300 personas. Yo, cuando empecé a trabajar en el Comité Catalán, empecé a colaborar con una chica, fiscal nacional en Venezuela, 2 carreras, máster. 8 años después, 7 años después, sigue estando en una situación absolutamente precaria. Una persona que tiene unas capacidades enormes para poder, por distintos motivos, está en esta situación. Pero imaginaros una persona que habla el idioma, que tiene formación, que tiene todo para poder tener una vida digna y razonable, pues sigue después de 7 años en esta situación de impasse. Y ahora sí, añado la última cuña, imaginaros un país como el Líbano, que en 4 o 5 años ha asumido pues, un 30% más de población en su país, un país ya con muchas dificultades estructurales por sí mismo, en conflicto menos visible, menos latente que en otros lugares del mundo, que asume no la parte ya de refugiados palestinos que lleva asumiendo desde años y años, sino la parte de refugiados sirios, y que están tensionando sus servicios sociales básicos de forma brutal. Es decir, hasta el punto de que los servicios educativos, por la mañana van los libaneses y por la tarde pues van los sirios para que puedan los chavales estudiar. Y esa es una realidad que también hay que conocer. Gracias. A mí hay una idea desde la que estamos trabajando bastante cuando hablamos de intervención en el ayuntamiento, a las políticas públicas que se tienen que desarrollar, y que también damos como respuesta muchas veces cuando la gente se pone en contacto con nosotros, de mira, que queremos colaborar, queremos ayudar a los refugiados sirios y demás. A mí me parece que yo cuando estudiaba trabajo social, que también soy trabajador social, leía a Bourdieu y a Coleman, creo que se llamaba también, que hablaban del capital vínculo y el capital puente. Creo que es una idea fundamental. El capital vínculo es el que tú vas generando cuando te relacionas entre los iguales, en un concepto marxista, ¿no?, de clase y demás, generalmente. Y el capital puente es cuando nos relacionamos con otros diferentes, que son los que me permiten a mí tomar este ascensor social, ¿no?, que me genera oportunidades para generar nuevas relaciones. Y yo creo que es importante el rol que tenemos como vecinos y vecinas, en el estricto sentido de la palabra, no de trabajar para las personas refugiadas, ¿no? De decir, quiero colaborar con... No, yo no creo que haya que colaborar con las personas refugiadas. Yo creo que lo que tenemos es abrir una cotidianidad para que las personas que vienen de fuera, refugiadas, migrantes, nuevos vecinos, quien sea, se incorpore a estas rutinas. Se incorpore y la incorporemos. Es decir, no hablamos de integrar, no se tienen que transformar en nosotros, ¿no?, sino que tenemos que incluir y empezar a relacionarnos también de otra manera, en una situación de igualdad. Porque yo creo que la virtud, y al fin y al cabo, es conseguir que estas personas sean lo antes posibles un vecino y una vecina más, con todos los defectos y las virtudes que tienen, ¿no? Y quizás dejar de verle exclusivamente esa etiqueta que vemos que unifica y simplifica. Refugiado es un concepto de veces demasiado reduccionista y habla de una situación administrativa también, ¿no? Hablamos de las potencialidades que tienen, hablamos de un arquitecto, hablamos de una fiscal, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que mi sociedad se abra? Tú antes, esta mañana, hablabas de los colegios profesionales. Estamos trabajando en una línea, yo creo que es con algunos colegios profesionales, que es para que muchas personas que vienen formadas, que jamás podrán homologar sus títulos porque ya no los tendrán, puedan participar de esos colegios profesionales. Quizás no como ejercientes, pero sí para tener unas relaciones en las que se basen a partir de sus potencialidades. Es decir, yo a lo mejor soy un psicólogo de Siria que aquí no puedo ejercer como terapeuta, pero puedo aportar mis conocimientos de una manera muy transversal. Pueden contar conmigo, no por mi condición de refugiado, sino porque soy un gran psicólogo. Yo necesito pedirte una ayuda. A ver, lo que estoy haciendo hasta ahora, en las veces que he hablado con chicos y todo, es... Por eso te pido si a lo mejor tengo que modificar algo del discurso. No, te cuento lo que viví. La manera de llegar a estos chicos, la manera de que lo sientan propio y todo, es marcar la responsabilidad europea. No sé lo que dijiste por el sentimiento de culpa, ¿no? Yo expliqué
que cuando yo vine a España, yo estaba trabajando en Argentina. Estaba trabajando de docente, y un docente para vivir más o menos bien en Argentina son 48 horas delante de una cátedra, semanales. Yo llegué aquí y empecé a trabajar 18 y vivía mejor, mucho mejor, ¿sí? Con vacaciones, con una seguridad social espectacular. Yo me sentí culpable, yo me sentí mal. Y mi sensación de sentirme mal fue, tengo que devolver algo a la sociedad que me está dando esto. O sea, dije, no me merezco lo que estoy recibiendo. A algún lado tiene que sangrar. Esto yo no lo estoy produciendo, lo está produciendo otro, y yo me estoy quedando con algo de alguien que está produciendo en otro lado. Repsol, Telefónica, BBVA, Banco Santander, están generando recursos en otro lado y yo estoy disfrutando esos recursos en el centro de origen de estos grandes capitales. Entonces, yo creo que ese sentimiento, no sé, podemos cambiar la palabra, no lo sé, te pregunto porque te veo muy metido. Claro, llevas muchos años en esto y estás muy curtido. Entonces, incluso me imagino que la carga axiológica de las palabras debe ser importante en tu discurso. Y a lo mejor yo tal vez puedo equivocarme con alguna utilización de algún término. No sé si es culpa. Yo creo, para los chicos venía muy bien la palabra responsabilidad. Es decir, en los colegios donde estaba había un bienestar general, provenían de familias con un estatus socioeconómico muy bueno. Entonces, muchachos, ustedes no produjeron todo esto que están disfrutando. Ni vuestros padres tampoco. O sea, hay un exceso de ganancia en las empresas que están produciendo eso. Y ese exceso se está robando de algún lado. Ese robo nosotros lo estamos disfrutando. Somos culpables, no sé si culpables, responsables. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque a mí, dentro de mi discurso, me sirve la palabra. Me sirve como motivadora, como generadora de una reacción, como generadora de decir, tengo que hacer algo. Hoy vinieron a la mañana gente a preguntar dónde podían hacer eso que decía con los chavales. Me pareció genial. Eso fue acción y reacción. Y lo de la chica que pidió los 3 cirios para llevarse a su casa. Me parece eso importante en nuestro discurso. Si no llegamos a la gente, y si la gente no hace algo después de lo que decimos, es poco lo que servimos, es anecdótico. No me gustaría quedarme en lo anecdótico. Por eso te quería preguntar, porque tenemos el mismo discurso, pensamos lo mismo, y tal vez tengo que cambiar alguna palabra en lo que digo, pero no lo sé, eso me quedó un poco con no somos culpables los europeos. Yo siempre digo, sí, somos culpables los europeos, tenemos la culpa. El empleado bancario vive demasiado bien. Además, en los colegios les decía, perdonen, profes, pero los profes vivimos demasiado bien. Trabajamos demasiado poco, pocas horas por el sueldo que tenemos muchas vacaciones. No trabajamos los sábados, no trabajamos los domingos, los viernes a la tarde tampoco, Semana Santa larga. Hombre, de algún lado tiene que salir ese bienestar, y no es nuestro. La verdad es que el lenguaje tiene una parte antropológica, y eso quiere decir que hablando el mismo idioma, a veces expresamos con las mismas palabras conceptos muy parecidos, pero que tienen una carga emocional y biográfica para cada uno. Y queriendo expresar la misma idea, porque tú y yo estamos en la misma línea, evidentemente, estamos en el mismo barco, a mí me genera una sensación de injusticia hacia lo que vive el vecino, el europeo, el ciudadano occidental en su día a día. La vida en Europa no es fácil, la vida en los países occidentales no es fácil. Es comparativamente, infinitamente más fácil que en los territorios de los que estamos hablando, pero es la realidad que a ti te han hecho vivir, la que te ha tocado, la que no escoges. Y tú dentro de tu realidad intentas sobrevivir o mejorar tus condiciones, y eso es completamente legítimo, y por eso no tienes que sentirte mal. Cuando entras en este mundo de las organizaciones internacionales, de la ayuda humanitaria a gran escala, de la geopolítica, de las relaciones internacionales, te das cuenta que los ciudadanos de a pie viven con limosnas, y que aún en el primer mundo, donde se vive más cómodo, infinitamente más cómodo que en el tercer mundo,
seguimos viviendo con las migajas de lo que se genera. Entonces, a mí me ha llegado a molestar que la gente de mis semejantes más inmediatos, mis vecinos, tengan que tener ese sentimiento de culpabilidad por no tener la miseria que tienen las personas de estos países, o que puedan disfrutar de lo que ellos han ganado con el esfuerzo de su frente. Mira, yo vengo de una miseria considerable. Yo nací y me crié en un gueto de Barcelona, cuando Barcelona se configuraba en guetos, tanto que yo tenía que falsificar mi dirección para que me prestaran libros en una biblioteca municipal. Conocí la marginación desde la base de esta ciudad, y esta ciudad tenía rincones que eran peores que el Bronx, donde tenías que saltar un cadáver o dos cada mañana para ir al colegio. Eso era Barcelona en los años 70 y 80. ¿Por qué me tengo que sentir yo culpable de lo que estoy viviendo con el esfuerzo que tanto yo como mi familia hemos hecho por sobrevivir y mejorar en nuestra realidad, en nuestro entorno? Yo creo que nosotros no tenemos que sentirnos culpables de nuestra lucha. Tenemos que ser conscientes de las diferencias y tenemos que tener esa limpieza y esa moral de intentar equilibrar esa balanza desde donde podamos. Pero yo creo que nuestra lucha personal tampoco es indigna. Aquí hay gente que lo está pasando muy mal. Hay gente que está desahuciada, hay gente que vive debajo de los puentes, hay precariedad, hay desnutrición infantil, hay malnutrición infantil, hay abusos infantiles. Aquí tenemos un cuarto mundo que no es nada despreciable. Evidentemente, si lo comparas con ciertos territorios de la Tierra, todavía tienen suerte, pero aquí hay mucho que resolver. Entonces, a mí me ofende la palabra culpabilidad para mis vecinos y mis semejantes, porque aquí hay una lucha intensa por mejorar y por darle también dignidad y calidad de vida a las personas que están aquí y que no tienen que estar en un dinghy. Pero es que aquí también hay desgracias. Entonces, el sentimiento de culpabilidad no lo comparto. Comparto el de justicia universal, el de equilibrar, el de derechos humanos, pero no comparto la culpabilización de la población. No creo que sean los culpables. Vamos afinando entonces, vale. Sí, entonces, ¿cómo lo digo? Porque me parece... No, bien. Yo lo que voy es... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces, yo lo que digo es lo que se genera a veces con el discurso es decir, bueno, yo soy profe, trabajo 16 horas o trabajo 18, puedo dar 2 a esto, puedo dar 2 a esta suerte que he tenido, no una responsabilidad, en nombre de la suerte que he tenido, en nombre del haber nacido en un territorio mejor dotado para muchas cosas. Entonces, la palabra no le meto responsabilidad, no le meto culpa. Suerte. Tienes que decir lo mismo que decías antes desde tu biografía. Está. Mira, tiene una palabra. Fernando, a ver, continuamos con nuestro debriefing de hace unos meses. Si algo sabemos los psicólogos, sobre todo cognitivo-conductuales, es que según pienso, siento. No es algo que diga yo, sino que está dicho en cantidad de ríos de tinta. Si yo pienso soy culpable, me voy a sentir mal. Si yo pienso es responsabilidad mía, me voy a sentir diferente. Entonces, evidentemente las palabras son fundamentales y usarlas bien. Si a eso le sumas que vivimos en una cultura judeocristiana donde la culpa está en el aire, seamos o no seamos creyentes, como dijo mi compañero Juanjo, que ahora se ha ido, tú sabes la cantidad de pacientes que tenemos gracias a la culpa, y es verdad, y la mayoría de la sala lo sabe. Por tanto, es importantísimo que la palabra culpa la sustituyas, es un consejo, por la responsabilidad. Perfecto. Porque aparte también vas a contagiar sin querer a que el entorno se sienta culpable. Y esos niños que vamos a las escuelas para hablar de Open Arms, igual se van a sentir mal por llegar a su casa y tener un iPhone, cuando en realidad lo han tenido pues porque han tenido esa suerte. Sí que les podemos decir, oye, la vecina de arriba no es una señora que vive sola, ¿qué tal si vas un ratito a charlar con ella? Que no hace falta irse a Lesbos. Y ahí podemos gestionar esa responsabilidad. Pero evidentemente la palabra culpa sí que nos da muchos pacientes, ciertamente, pero es un taladrín. No sé si recordáis la película de Inside Out, del revés,
Para mi gusto faltaba la emoción de la culpa, como está hecho por los americanos y no se sienten culpables de nada. Pero para mi gusto faltó el muñequito de la culpa. No sé si te hemos ayudado entre los dos. Totalmente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ser responsables. Tenemos 2 palabras, que es el Pep y una en medio, y acabamos también, ¿vale? No, era abundando en el tema de la culpa. Estaría de acuerdo contigo y también con los otros, ¿no? Creo que hay que modular, pero es verdad que en el último año, no voy a ir más atrás, me llega desde compañeros, colegas, gente que está bien, gente que está menos bien, etcétera, reflexiones muy sórdidas respecto a la posesión del bienestar que tenemos, por ejemplo, los occidentales, ¿no? Es decir, el otro siempre es alguien amenazante, y eso los psicoanalistas lo saben bien. Entonces, es verdad que si el otro está allí, bueno, y no me molesta, y yo voy haciendo, pues estamos tranquilos en general. Si el otro está muy presente, las entidades locales dicen hay que hacer algo, habría que destinar una parte del presupuesto a esto, etcétera, hay una gente que empieza a intranquilizarse. Y algunos que estaban indecisos empiezan a votar opciones que a lo mejor no votaban hasta ahora. Y por eso afloran lo que aflora en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay que tener un discurso, no con relación a la culpa, pero sí con relación a la suerte y a la redistribución, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, niños muy pequeños, ¿no?, empiecen a ser conscientes, bueno, de que a lo mejor podrían compartir con el otro algo que les gusta mucho, ¿no? O, bueno, yo tengo este juguete un rato y se lo dejo al otro. O sea, esa idea de introducir esos valores muy tempranamente, para mí sí que me parece imprescindible, ¿no? Los que ya tenemos una cierta edad igual no tenemos cura, pero sí que veo gente que es de mi misma edad, más o menos, que empiezan a darle la razón a gente muy joven que no quiere compartir la guardería con los niños de estos magrebíes que han llegado, o estos sirios, o estos tal, porque claro, aquí lo hemos trabajado mucho y tenemos este bienestar, y ahora vienen esto y claro, se benefician de esto y tal. O sea, ese discurso en gente que es inteligente, si son titulados universitarios, etcétera, yo hace 15 años no lo oía. Quizá es que no me relacionaba, no sé, pero no lo oía. Y ahora lo oigo, y lo oigo mucho más de lo que estoy dispuesto a soportar, digamos. Me molesta y entonces salto, ¿no? Y me veo que salto y digo, bueno, a lo mejor es que tú estás muy crispado, ¿no? O a lo mejor es que hay mucha más gente que tiene ese tipo de comentarios de manera gratuita, de manera liviana, en entornos supuestamente formales, ¿no? Es decir, que no se cortan de decirlo, ¿no? Entonces sí que me parece importante no culpabilizar, pero sí decir, oye, ¿esto de dónde viene, no? Es decir, nosotros aquí estamos distribuyendo esto, pero ahora en lugar de ser 4 en esta mesa, somos 8, oye, vamos a repartir lo que hay, ¿no? Esa idea muy rural, muy de pueblo, ¿no? Es decir, oye, pues donde comen 4, comen 8, parece que se está invirtiendo, ¿no? Es decir, aquí somos 4 y comíamos bien. Oye, si vienen 8 no podremos comer. Entonces, sí que es una alerta, ¿no? Es decir, que no la haría en el sentido de la culpabilidad de sentirme mal, irme a dormir mal, pero hombre, al que lo ha dicho a lo mejor sí que le conviene que le digamos, oye, te estás pasando, ¿no? Vamos, antes de responder, quedan 3 turnos más que los cerramos ya aquí y así luego tenemos una última ronda. Es que si no, para que no quede nadie con ganas de hablar. Sí. Fernando, por favor, no cambies tu manera de comunicar. Nunca. Llegas muchísimo, de verdad. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con tu discurso. Es cierto, mejor el cambio de la responsabilidad por la culpa, está muy bien. Pero hay otra cosa que queda clarísima y es que, como tú dices en tu discurso, los gobiernos no están haciendo su deber. Y por lo tanto, la sociedad es muy afortunada de tener personas como tú con ese gran corazón. Por lo tanto, tú recibes, o nosotros, los del norte, somos afortunados en recibir más de lo que estamos creando, de lo que estamos produciendo,
pero si a la vez devolvemos algo de lo que recibimos a la sociedad, menos mal. O sea, que gracias. Gracias. Només volia comentar sobre el tema de la culpa, la responsabilitat. Perdón, hemos pasado al castellano porque me parece que hay gente que no sí. Sobre esta cuestión que hay para mí hay una palabra que ayuda, que es la conciencia, y como psicólogos sabemos que hay trastornos perversos, de perversión, de paranoia, y que estamos formando parte de una sociedad, de un gobierno, de unas actuaciones políticas que son perversas, que son paranoicas, que tienen miedo al otro, que no tienen la empatía suficiente para cuidar. Y yo pienso que esto sí, todos formamos parte de esto y sí que tenemos que comunicar a los jóvenes que hay estos trastornos y que como sociedad formamos parte de ella, y son trastornos que justamente no disponen de la culpa para reparar. Por tanto, yo pienso que está bien poder hablar de todo esto, ¿no? Y nos formamos parte todos de ello, estemos de acuerdo o no. Todos tenemos una responsabilidad y afortunadamente pequeñas o grandes sensaciones de culpa que ayudan a reparar. O sea, yo vería también la culpa como una palabra con, no sé, generosa también, ¿no? Muy sugerente y no solamente como algo malvado, ¿no? Bueno, poco esto, ¿no? Como psicólogos tenemos que poder afrontar este momento histórico en que formamos parte de esta sociedad paranoica y perversa, y es así. Y tenemos que poder hablar de ello con los jóvenes, ¿no? Y celebro que lo vayas haciendo. Tenemos una última palabra aquí en el medio. Bueno, desde la concienciación, responsabilidad, ¿no? Porque escuchando todo el discurso y pues como implicada que estamos también aquí en un grupo de psicólogas que colaboramos, me pregunto, o os pregunto mejor, ¿qué le puedo decir a un refugiado cuando llega aquí a Cataluña? Porque si las cuotas son pocas, ¿no? Que decimos, miremos más allá, aquí no llega, bueno, es irrisorio, bueno, irrisorio tampoco, ¿no? Pero bueno, que en mínimo los refugiados que llegan, ¿qué les podemos aportar? O decir, llegáis a Cataluña y desde las administraciones encontráis, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un turno final. Empezamos por Claudio y acabamos con Fernando un poco por justificar el orden inverso al principio, si nos importa. Claudio, por favor. Vamos a hacer nada, 2-3 minutos para llegar menos retraso. Bueno, yo quería decir una cosa que me llamó la atención en relación a las ponencias de la mañana, y a esos testimonios de las miradas de las personas al ser rescatadas, o los rescatistas acercarse a las personas y observar esas miradas, ¿no? Y quería relacionarlo con el sentimiento de culpa que tú comentas, o de responsabilidad, o bueno, cualesquiera horas pueden aparecer ahí, que tú mismo comentabas que veías familiares o conocidos en esas miradas. Y hay un autor, un filósofo que se llama Levinas, que habla de la responsabilidad del otro, y que pone el acento en la cara, ¿no? en los ojos de las personas, y cómo nosotros somos responsables de esa otra del otro. Lo que quiero decir con esto es que hay una serie de procesos empáticos que ocurren ahí, en la mirada, en el encuentro con otra persona, que yo creo que quizás sea por ese lado que surge esta idea de culpa, de qué se está haciendo, cómo nos estamos poniendo en el lugar del otro, o en esa posibilidad de poder comprender lo que puede estar sufriendo el otro, y qué hacer con eso entonces. Quizás es eso lo que te está dando vueltas, no lo sé, pero digo como una posibilidad. Y por otro lado, también pensaba, por ejemplo, en el tema a nivel científico, por ejemplo, el tema de las neuronas en espejo, que también va hacia ese tema de la empatía, ¿no? Cómo nosotros somos capaces
de saber, de darnos cuenta de lo que el otro está pensando, está sintiendo, sin tener que expresarlo verbalmente. El hecho de mirar a una expresión de alguien, uno ya entiende lo que está pasando. Bueno, y lo que quería decir también en relación a lo que se habló también en la mañana, en relación a hasta dónde llega nuestro trabajo, como una forma también de autocuidado, ¿no? Es decir, claro que hay una injusticia, claro que hay una insuficiencia de recursos, pero también uno necesita poner sus límites. Si nosotros llegamos hasta un punto, yo no puedo abarcarlo todo, es imposible. Por supuesto que se parte de una base de derecho fundamental, que es lo que se está cuestionando en el fondo con todo esto que está pasando, ¿no? Pero debemos ponernos un límite, porque si no, ahí nos quedamos, yo creo. Sí, no sé qué. Yo me gustaría responder a la psicóloga cooperante. Cuando estaba en el último deployment, en la última misión en el norte de Irak, uno de los entretenimientos, cuando no teníamos que proteger el campo con yazidíes y con cristianos y con una amalgama de familias rotas, era sentarse alrededor mío para preguntarme lo que tú preguntabas ahora. Cuando lleguemos a Barcelona, porque medio mundo adora Barcelona y sueña con ella, y alucinaríais como en el norte de Irak, en medio de las montañas, la gente sueña con estar al lado del campo del Barça y de ver Barcelona, y es una cosa que te llama la atención. Y me preguntan, ¿y cómo va a ser nuestra vida? ¿Cómo nos van a ayudar? Porque nosotros salimos de una guerra, nos van a apoyar. Y claro, se te encoge el corazón, ¿no? Dices, ¿qué les cuento? ¿La verdad o les alimento su alma con la fuerza que les permite seguir para adelante? Y al final les decía, estáis tan jodidos que por malo que sea, será mejor que esto. Y creo que todavía lo pienso. Y cuando yo volví aquí y me pasó lo que le pasa a toda la gente que tiene un estrés postraumático y me pareció que mi familia eran unos extraños y que yo no pertenecía a este grupo de burgueses y que qué hacía aquí con pantalones y zapatos y con una americana y una corbata cuando estaba hasta las orejas de polvo y comiendo de la misma comida que comían mis semejantes en el campo, volví a pensar lo mismo. Por jodido que esté, estará mejor aquí y me gustaría que viniera. Entonces yo creo que socialmente el grupo que hay hoy en la sala tiene una conciencia parecida. Tenemos ganas de acoger, de hacerlo bien, de ser solidarios y somos lo que equilibra la balanza a este grupo social que emerge, que es fascismo y que por desgracia empieza a verse mejor que antes y se tolera más en lugares públicos. Tengo un amigo sueco que me contó hace muy poco, mira, en Suecia es uno de los países más solidarios de la Tierra. Si tú hablas con un sueco, la solidaridad es uno de los pilares de nuestra civilización. Si dos suecos hablan contigo, te dirán que están orgullosos de ser el país más solidario de la Tierra. Si tres suecos hablan sin testigos, dicen que están hasta los gorros de inmigrantes y que a ver si alguien toma una medida valiente de una vez. Esto está emergiendo en todas las sociedades occidentales. Y yo creo que las personas que estáis hoy aquí y las personas que vosotros influís, sois la balanza y la esperanza a no volver a oír las botas y los símbolos autoritarios fascistas otra vez dentro de nuestras culturas. Para mí es algo aversivo e inimaginable, pero veo que crece y me preocupa tanto como lo que reflexionaba el vicedecano. Por eso, gracias por estar aquí, por tener esa conciencia. Nada más. Yo voy a incidir con lo de Barcelona y del Barça. Justamente hoy pues un equipo de veteranos del Fútbol Club Barcelona ha podido ir a la ciudad de Ioannina, en Grecia, y hacer visitar un campo de refugiados, todo esto para intentar levantar un poco el perfil informativo, ¿no?, que hay sobre la crisis en Grecia, hacer un clinic con chavales, van a hacer un partido benéfico con veteranos de un equipo de ahí de la primera del norte de Grecia,
y me enviaban WhatsApps mientras estábamos aquí diciendo que están alucinados con la capacidad de resiliencia que tienen esas personas en sitios tan complejos como los que están y en un campo tan complejo como es el de Catsicas en Ioannina. En cuanto también a la última pregunta, decirte, respondiendo un poquito parecido como yo no trabajo en terreno, ¿no? Pero cuando nos llegan los refugiados a la oficina, nosotros esta oficina aquí no hacemos ni asistencia ni protección por nuestro mandato, hacemos captación de fondos, educación y sensibilización. Lo que más agradecen es la sinceridad, es decir, que le expliques exactamente lo que puedes y lo que no puedes hacer por él. Y también que lo ubiques en esta realidad en la que se va a encontrar, que para él es totalmente distinta, escuchándolo y ubicándolo en el sentido de yo alguna vez me he venido a alguna de estas personas que luego he conseguido el estatuto, etcétera, y me gustó mucho que me dijeras, mira, yo no voy a poder hacer nada por ti, pero tienes esta puerta para picar y tienes que picarlas todas para intentar conseguir tu objetivo, que es una vida autónoma, una integración, etcétera. Y eso es lo que las personas con quien hemos ido colaborando, etcétera, pues agradecen más, ¿no? Que les hables de forma sincera y que no le vendas ruedas de molino, está claro. Sí, primero agradecer que cambiar la palabra me parece muy correcto, me parece muy bien. Seguiré pegando hostias así, pero diciendo lo de la responsabilidad más que lo de la culpa, me parece muy bien. Ahora les cuento un poco lo que creo que es más para vosotros, no para los chavales, lo que fue lo mío, mi motivación, que motivación para mí viene de motivo. El motivo es la sensación de sentirse afortunado. Mi motor, lo que me hace hacer algo, es el hecho de sentirme afortunado. Ese sentirme afortunado hace que eso que haga me dé mucha alegría. Soy bastante hedonista, aunque cueste también la palabra aquí, porque muy pocos han leído de hedonismo, entonces escuchan cositas chiquititas del hedonismo. Me encantaría que se supiera un poco más ese disfrute, lo que es el disfrute del hedonista, haciendo algo bien, haciendo algo por otro. Eso es, para mí, lo que hacemos es una satisfacción, es una alegría, es un disfrute. Entre los disfrutes que he tenido, entre las alegrías, hoy a la mañana les hablaba de un Rafa, es ese que está acá, con el que tuve la suerte también de aprender cosas. Esa suerte constante que voy teniendo en todo lo que voy haciendo, de estar en el astral y el primero que me encuentro es este personaje que es fantástico, que me sirvió para canalizar rabias, broncas y apaciguarme también momentos de nerviosismo. Y yo creo que eso... Pero yo creo que somos bastante similares, todos los que estamos acá, tenemos una motivación parecida y la conciencia esa de la suerte que tenemos, creo que nos genera esa responsabilidad de sentir placer haciendo algo por los demás. Eso. Bueno, agradeceros, Claudio, Juan Luis, Joan y Fernando. Agradeceros a vosotros, pedir disculpas por el retraso. Yo creo que lo dejamos aquí y damos paso a la siguiente tabla. Gracias.